Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves de marzo vamos a iniciar una nueva serie, estas semanas que nos quedan de marzo, inicios de abril, una nueva serie que el Espíritu Santo nos quiere impartir a cada una de nosotras para que nosotras podamos llevar esa palabra a nuestros hogares, a nuestros hijos, donde vayamos andemos con la palabra en el Espíritu. Y la nueva serie se titula ¿Qué hace feliz a una mujer? Y tú puedes decir, ay pastora, me hacen feliz tantas cosas, por supuesto, a mí también. Pero el Padre me reveló una característica particular, que cuando la mujer tiene eso, ya está. Cuando la mujer tiene eso en su vida, en su espíritu, es muy fácil que ella pueda sonreír, es muy fácil que ella pueda caminar con el rostro iluminado, como la palabra habla, ¿no? Que uno pueda andar transmitiendo incluso esa luz, puedes impartir esa alegría a otros. Así que yo te quiero hablar en esta mañana acerca de una mujer que le cambió su semblante, que una promesa de Dios provocó en ella un cambio en su rostro, incluso la hizo sonreír. Y de ahí para adelante ella vivió verdaderamente feliz. Y uno puede decir, yo si tuviera este proyecto cumplido, yo verdaderamente sería feliz, pastora. Si a mí se me cumpliera esta otra cosa, la verdad que yo ahí podría decir, estoy plena. Pero usted se equivoca porque feliz no te hace algo, ni te hace alguien feliz, sino que hay una llave que uno tiene que entender y recibir en esta mañana para que tú puedas ser una mujer feliz, una mujer plena, una mujer con gozo. Y usted sabe que el Señor nos creó a nosotras las mujeres con una capacidad muy particular, con algo realmente glorioso y realmente maravilloso que muchas veces lo pasamos por alto. Y es que la mujer, a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que puede pasar en el día a día, ella siempre tiene una gota de fuerza para levantarse. La mujer siempre tiene esa fuerza para volver a empezar. Entonces a veces el enemigo te quiere en ese estado todo el tiempo, en ese estado de agotamiento, de cansancio y de tal, todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? En una vorágine tan intensa, en algo rutinario tan agobiador, tan agobiante, y uno nunca se detiene y se pregunta, ¿soy feliz? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga en mi vida? ¿Estoy disfrutando el día a día o estoy en un estado constante de afán, de ansiedad? ¿Cómo es mi día a día? Porque el enemigo, claro, te pone tantas tareas, te pone tantas cosas que a veces uno se olvida incluso de uno misma, porque tenemos esa capacidad de darle a los hijos, al esposo, a tu entorno siempre lo mejor de uno, y a veces uno se termina olvidando de uno misma, ¿no? Por eso este devocional profético se llama Un Momento para Nosotras, porque Dios te quiere llevar a esa intimidad, te quiere llevar a ese lugar donde tú puedes tener tu momento para ti, pero con Él. No es un café, no es ir a mirar vidrieras, que eso está perfecto, hace bien, te provoca una dispersión, quizás un descanso mental. Pero qué hermoso es cuando uno se para un momento y tiene un vínculo con la palabra, cuando uno tiene un tiempo con el Espíritu Santo, y lo que te deposita el Espíritu Santo es algo glorioso. Así que en esta mañana, ¿qué hace verdaderamente feliz a una mujer? El Espíritu Santo me lo reveló. Obviamente que hay muchas cosas más, ¿no? Pero hay algo que cuando la mujer lo tiene, eso va a provocar en ella un estado de gloria permanente en su vida. Y vamos a ir a la palabra del Señor antes de soltarte la llave, antes de soltarte la palabra. En el Génesis, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo número 1. De Génesis 21, versículo número 1, que dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara
como había dicho. ¿Quién? El Señor. E hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Quién? El Señor. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, quien le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Versículo número 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. A ver, levante la mano ahí la que está escuchando la palabra. ¿Y a cuántas usted puede expresar esto? A mí Dios me ha hecho reír. Ahora vamos a escudriñar el por qué Sara se rió. Esta parte continúa en hebreo, no termina acá. Dice que Dios la hizo reír a Sara. Y dice, y cualquiera que lo oyere, es decir, cualquiera que leyera esta historia, se reirá conmigo. Va a compartir la alegría de Sara, va a compartir el principio, lo que ella experimentó. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de darle de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y ahora nos vamos a ir a otra palabra que vamos a estudiar conjuntamente, a Hebreos 11:11, que nunca se te olvide. Hebreos 11:11 es la palabra para estas semanas y dice así la escritura. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Ahora, el Espíritu Santo me venía hablando estos días acerca de una palabra que uno usa muchísimo en el cristianismo. Una palabra que uno está constantemente repitiendo, declarando, y está muy bien. Pero en esta mañana se te va a revelar la profundidad de esa palabra. ¿Qué hace verdaderamente feliz a una mujer? Lo que hace verdaderamente feliz a una mujer es la fidelidad. Es cuando alguien es fiel contigo, es cuando alguien es leal contigo. Una de las cosas que más hiere al ser humano, pero en especial a la mujer, es cuando una persona te traiciona, es la traición, es la de lealtad, es cuando alguien te es infiel. Y yo no estoy hablando solamente de una infidelidad en el matrimonio, porque eso realmente, de hecho, una de las pocas excepciones que Jesucristo permite el divorcio es a causa de cuando el marido le es infiel a la esposa o viceversa. Pero es lo que yo siempre lo comparo, ¿no? Cuando una persona te traicionó, cuando una persona te fue desleal, cuando una persona no te fue fiel a alguien que tú compartiste, a alguien que tú creíste, a alguien que tú depositaste tu confianza, tu tiempo, tu corazón, abriste tu corazón, dedicaste horas, cuánto más en la pareja, ¿no? O cuando un familiar que uno pensaba que verdaderamente podías confiar es desleal, es infiel, eso a la mujer le provoca una profunda tristeza. Y a raíz de esa deslealtad, a raíz de esa infidelidad, a raíz de esa traición, viene se suman un montón de emociones negativas a ese corazón herido. Por ejemplo, lo primero que viene cuando alguien traiciona, cuando alguien no es leal, cuando alguien no es fiel, es la rabia. Es la rabia y es la impotencia de decir ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no me di cuenta? Y uno empieza, mi amada, a volar con la mente, ya empieza a decir tantas cosas, pero recuerda lo que siempre explicamos nosotros en los retiros de vida victoriosa, que se trata acá de no hacerse cargo de lo que uno no hizo. El otro te lo hizo, el otro provocó el daño, el otro quebró el vaso. Para mí siempre la lealtad, la fidelidad es como un vaso de cristal. Es algo que uno lo tiene que cuidar, es algo que uno lo tiene que proteger, lo tiene que guardar en un lugar seguro.
Y el día que ese vaso se quiebra, el día que esa lealtad se quiebra, el día que esa fidelidad se quiebra, el vaso, por más que usted lo pegue, por más que usted le ponga la gotita, por más que usted le ponga lo que le ponga, mi amada, el vaso quedó trizado. Y esto es lo que a una mujer la hace feliz. Cuando esa persona encuentra a alguien leal en su vida, a alguien fiel en su vida. ¿Sabes por qué? Porque eso te transmite seguridad. No vas a estar preocupada por lo que el otro haga. Ahora, esto es muy profundo porque cuando alguien te provoca daño, cuando alguien te hizo algo, cuando alguien te hirió, cuando alguien te ofendió, uno lo toma como que uno tiene algo malo, como que te lo hicieron porque tú tienes algo malo. Y en realidad tú tienes que salirte de la situación y verlo desde como lo ve el Señor, desde como verlo desde afuera. Cuando Jesucristo estaba yendo a la cruz, dice la palabra que le escupían, le rasgaban las barbas, le rompieron sus vestiduras, le dieron golpes en su rostro, lo dejaron ensangrentado. Y él decía, mientras le estaba pasando esa situación, mientras él iba a la cruz, al Calvario, mientras él caminaba por ese sendero hacia la muerte, dice que la palabra dice que él oraba por esa gente. Y él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no se cargaba con la actitud del otro, sino que decía, perdónalos a ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, muchas veces el enemigo quiere poner como que lo que te pasó es porque tú te lo mereces, es por tu personalidad, es por tu carácter, es por tu obrar. Entonces, cuando alguien te es desleal, cuando alguien te traiciona, cuando alguien fue infiel, no se haga cargo de actos de los otros. Como dijo el Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Entonces, eso, mi amada, te alivia tu corazón, te alivia tu alma, porque tú verdaderamente, ahora yo estoy hablando de personas de mujeres realmente buenas, ¿no? O sea, no hay gente que anda haciendo cosas malas, cosas feas para que te hayan hecho eso. Entonces acá usted puede encontrar a una mujer que le hizo reír el Señor. A Sara la hizo reír el Señor. ¿Pero por qué? Hebreos te lo dice. Porque fue fiel el que se lo prometió. Dice la palabra que Sara recibió fuerzas para concebir, pero mire lo que dice el versículo 11. Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Sara encontró a alguien. ¿Sabes cuál es el error más grande? Yo no digo que usted no tiene que confiar en nadie, vivir desconfiando porque el hombre es infiel. En general, los seres humanos sin Cristo tenemos una naturaleza caída cuando estábamos sin el Señor. Ahora en Cristo ha sido regenerada nuestra esencia y crecimos cada día y estamos creciendo cada día para ser semejantes a la imagen del Hijo, que es lo que el Padre quiere. El Padre lo único que quiere es que nosotros seamos semejantes al Hijo. ¿Cómo? ¿Qué hacía el Hijo? Porque uno dice, hay que ser semejante a Cristo, hay que ser semejante a Cristo, ¿pero en qué? Por ejemplo, en esta área. En el área, por ejemplo, que cuando a ti te hacen algo, no contestar como contestaríamos antes en el mundo, sino que como hacía el Señor. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No hacerse cargo del error del otro, no hacerse cargo de la acción del otro. Entonces muchas veces lo otro que provoca una infidelidad, una traición, es poner culpa. Primero la rabia, la bronca, la explosión de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? Y está bien expresarse, está bien enojarse. El tema es cuando eso quedó en tu corazón por semanas y por meses. Y ahí la persona comienza en un estado muy feo, porque queda enojada y el enojo nunca es bueno. Entonces, otra emoción que viene cuando alguien te traiciona, cuando alguien es desleal, cuando alguien no ha sido leal contigo, el decir la frase, yo nunca la voy a perdonar. No, yo, pastora, pídame cualquier cosa, pero yo nunca lo voy a perdonar. Claro, porque tú estás pensando en el perdón humano, en el perdón del hombre, en el perdón que te dice la gente. Ay,
esto nunca se olvida. Tú olvida, pero no perdones. No, ahí en la palabra perdón es soltar, lo que siempre explicamos también en el retiro. Cuando a un preso en Roma era encarcelado, para que no se escapara ese preso, se le ataba un muerto a su pie con un grillo de hierro. Y ese preso estaba ahí en ese calabozo con el muerto, con un muerto, con una persona muerta, literal, atada a su pie. Y ahí, en el griego, la palabra perdón que usa Jesucristo es cuando venía el guardia de la cárcel y le sacaba el grillo del pie y lo dejaba libre del muerto. Ahí es perdonar, había sido perdonado. Entonces, mucha gente anda así por la vida cargando un muerto. Va a comer con alguien y ahí trae al muerto a la mesa. Va a estar en una reunión familiar y ¿quién aparece? El muerto a la mesa. Entonces, cuando uno habla de perdón en la Biblia, es que uno suelta todo lo que le hace mal, uno lo saca de su vida, uno no habla del tema, trata de evitarlo. ¿Por qué? Porque lo vas a traer. Entonces, Señor, yo lo perdono, lo suelto, no quiero que haga daño a mis emociones, no quiero que anide ningún sentimiento de lo que provocó esta persona en mí. Quiero sacar el rencor, la ira, la bronca. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer al Dios fiel, al Dios verdaderamente fiel, a la única persona verdaderamente leal que nunca te va a abandonar, que nunca te va a defraudar, y ese es Dios. Por eso Sara se ríe. ¿Por qué se ríe Sara? Primeramente Sara se ríe porque lo que ella vivió fue algo sobrenatural, porque lo que ella vivió fue algo tremendamente milagroso. Lo que ella vivió fue algo, porque una cosa, mi amada, es tener un hijo en la vejez, que Dios te puede hacer el milagro y te puede dar un hijo en la vejez. Pero otra cosa muy distinta es que te lo den en la vejez y con una mujer estéril. Sara nunca pudo tener hijos en toda su vida. Cuando Sara tiene a Isaac, tenía 90 años y su esposo tenía 100. Entonces era algo completamente sobrenatural, era algo completamente contra las leyes naturales establecidas. Entonces ella se ríe, pero ella no se ríe solamente por lo que le pasa a su edad. Dice Hebreos que ella había creído y había creído en la palabra y había creído en la persona que se lo dijo. Dice que Sara recibe fuerzas por una cosa. Mire, dice que Sara recibe fuerza porque consideró fiel. Versículo Hebreos 11:11. Sara recibe fuerzas porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces Sara entra en un estado de plenitud, entra en un estado de felicidad plena, porque ella tenía algo en su espíritu, que ella tenía a alguien fiel a su lado, ella tenía a alguien leal a su lado, ella había encontrado. Usted piense, mi amada, que ella tuvo un problema matrimonial muy grave y fue una consecuencia de una mala decisión que tomó Sara. Sara en ese tiempo, por un tema cultural, las mujeres tenían una sirvienta, una persona que le hacía todas las cosas. Y cuando Sara recibe la promesa, dice que ella estaba escondida atrás de la tienda cuando se le aparecen los ángeles a Abraham, léalo después, y ella dice que se ríe, se ve que era una mujer que se reía bastante, y las cosas del Señor como que le provocaban gozo, ¿no? Y dice que ella está escuchando atrás de la puerta mientras le decían a Abraham que iba a tener un hijo, y ella se ríe. Y el ángel dice, ¿por qué se ríe tu mujer? Entonces le dice, no, yo no me reí. Ella niega porque se pone, imagínese, están los dos ángeles ahí, usted está riéndose. No me reí. Y Abraham le dice, sí, te has reído, le dice, te has reído. Entonces ella en el fondo se estaba riendo porque decía, ¿cómo a mi edad yo me voy a poner a tener un bebé con Abraham? Que decía, de hecho literal dice el versículo, que estaba como muerto, es decir, el hombre ya no tenía una edad tan avanzada, mi amada, que ya se había olvidado de todo eso, de tener intimidad con su esposa, menos de ser papá. Imagínese usted que uno apenas anda con los niños con un cansancio, imagínese a los 90 años, el cansancio de ese matrimonio. Pero ahí Dios irrumpe con su fidelidad, porque quería provocar una felicidad absoluta en esa familia. Entonces dice la palabra que Sara se equivoca, como no venía el hijo, dice, bueno, de Agar mi sierva vas a tener un hijo. Y le entrega a su sierva a Abraham, y Abraham tiene intimidad con su sierva y la embaraza de Ismael.
Entonces ahí ella comienza una vida muy dolorosa. Dice la escritura que Agar la empieza a molestar, la empieza a irritar, la empieza a molestar, le empieza a provocar a celo, porque tenía un hijo de Abraham, de su marido. Vivía ahí con ella en la casa. ¿Sabe lo que ella era? Escuchar el llanto de ese bebé de noche y Sara pensando en qué momento yo tomé esta decisión, me equivoqué. Entonces, todo ese era el contexto del matrimonio de Sara, todo ese era el contexto de lo que Sara estaba viviendo. Entonces, en ese contexto de tristeza, de bronca, de rabia, de ira, Dios la visita y le dice que le va a dar un hijo en su vejez. Entonces ella se ríe y dice, Señor, en mi vejez me vas a venir a dar un hijo. Y le dice, y el Señor le da el tiempo de cuando ella se iba a embarazar. Entonces, una de las cosas que la mujer tiene que tener en claro, que cuando alguien encuentra alguien leal, alguien fiel, tú estás en paz. Tú estás en paz porque no estás insegura de que te van a hacer daño, no estás insegura de que te van a herir, no estás insegura, te sientes protegida. Una de las cosas y de las diferencias con el hombre que tenemos nosotras las mujeres es que nosotras hemos sido creadas para ser protegidas y ser cuidadas. Y cuando no está esa protección, cuando no está ese amparo, uno se siente extraña, uno se siente como que errante, uno se siente como que no encuentra un lugar, uno no tiene esa pertenencia. Pero cuando uno entiende que el único fiel es el Señor, el único leal es Jesucristo, es el Espíritu Santo, que uno puede estar en la cima de la soledad, uno puede estar en el valle de la muerte, uno puede estar atravesando una enfermedad, uno puede estar atravesando una situación complicada en la familia, uno puede estar pasando cualquier circunstancia. Usted me dice, pastora, ¿cómo yo puedo ser feliz en esta circunstancia? ¿Cómo yo puedo ser feliz estando así? Tú puedes ser feliz, tú puedes tener gozo solamente porque hay alguien fiel que está contigo. Hay alguien leal. Entonces la gente dice, Dios es fiel. Sí, pero es verdad que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es leal. Por eso Sara recibe fuerzas para dar a luz. ¿Por qué? Porque Sara creyó que el que le había prometido era fiel. Entonces acá hay un problema de incredulidad. Mucha gente anda triste, mucha gente no puede ver el milagro de Dios. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad. Tú vas a la Escritura y tú estudias el libro del Génesis y cuando comienzas a ver cómo el pueblo de Israel, mi amada, cómo el pueblo de Israel dio vueltas en un camino que era de 40 días de Egipto a la tierra prometida, eran 40 días. Y usted sabe que el pueblo de Israel estuvo 40 años sin poder salir del desierto. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que fue a causa de la incredulidad. Fue a causa de que no creyeron en Dios, que Él era fiel, que le había soltado una promesa de que ellos iban a ver la tierra prometida. Entonces, una de las llaves que te quiere entregar este tiempo el Espíritu Santo es entender y que se te revele que tú tienes un Dios tremendamente fiel, un Dios leal, un Dios que no llega tarde, porque acá la palabra dice que, versículo 21:1, que dice que visitó Jehová a Sara como había dicho. Lo que Dios le había dicho a Sara, le cumplió. Lo mismo pasó con Ana y con Samuel. Ella clamó, oró, recibe la promesa, pero aquí abajo había una mujer que estaba esperando el cumplimiento. ¿Pero por qué lo estaba esperando? Porque había uno arriba fiel que había soltado una palabra. Y dice acá la palabra, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara ya tenía una palabra. ¿Cuánta gente anda con una palabra en su espíritu? ¿Y por qué no se activa, pastora? ¿Y por qué no se cumple? ¿La crees? ¿Tú la crees la palabra? ¿Tú crees que Dios es fiel? ¿Dios es fiel para cumplir la palabra? ¿O viene la duda? ¿O le das lugar a la duda? ¿O le das lugar a la incredulidad? ¿O le das lugar a las opiniones ajenas? ¿A qué le das lugar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Qué hay en tu alma anidado? ¿Qué es lo que prevalece?
la fe, el creer que aún, imagínense Sara, porque yo creo que por algo le llaman el padre de la fe a este hombre. 100 años, mi amada, 100 años. La gente se muere a los 80 y él a los 100 estaba teniendo un hijo con una mujer que había sido toda la vida estéril. O sea, Dios hizo doble el milagro. Le dio fuerzas para concebir. ¿Sabe lo que era tener un hijo a esa edad? ¿Usted cree que había ecografía? ¿Había examen de sangre? Era todo por fe. Ella era estéril, no tenía el periodo hace más de 30, 40 años que no le venía. Entonces ella estaba, pero ¿qué iba a saber que estaba embarazada? Ella tuvo que esperar 5 a 6 meses para poder sentir a Isaac moverse en su estómago, en su panza. Entonces fue un proceso tan milagroso, fue un proceso tan glorioso, y Abraham también, un hombre ya casi como muerto. O sea, él ya estaba para partir, y resulta que cuando él estaba para partir, Dios le manda un hijo, diciendo, mira que esto está recién empezando, Abraham. Esto está recién empezando. Entonces eso le da felicidad a la gente cuando entiende que hay un Dios fiel, que venga lo que te venga, pase lo que te pase. Mi amada, Dios está allí, y no es una frase cliché, no es una frase que uno diga, sí, Dios está ahí, Dios está ahí. Usted piensa que Dios pestañea, que Dios duerme, que Dios te va a dejar en esa condición. Usted piensa que Dios quiere que tú estés así. No fuiste creada para ser una mujer que hace cosas nada más, una mujer infeliz, una mujer que se le pasa la vida. Fuiste creada para disfrutar, para ser feliz, para vivir en plenitud, para vivir en gozo. Fuiste creada por el Creador de los cielos, y dice la palabra que a mí me impresiona mucho este versículo cuando habla de que Él le derramó gozo de óleo más que a todos los hermanos a Cristo. Entonces uno se imagina un Cristo tan compungido, un Jesús tan serio. Yo me lo imagino al Señor, mire, si el rey David danzaba en medio de la congregación, ¿cómo no va a danzar el Señor? Yo me lo imagino al Señor, mire, danzando, gozándose, caminando. Yo siempre pienso cuando él enseñaba, ¿no? Y dice que estaba a la orilla del mar. A él le gustaba la playa. Usted lea la Escritura y siempre va a haber un Cristo en la playa, en el mar, en el campo. Era un hombre cercano, era un hombre gozoso, era un hombre feliz. Entonces, el enemigo, ¿qué quiere? Provocar amargura, tristeza, oscuridad. En el nombre de Jesús esta mañana te vas a levantar, te vas a sacudir el polvo de los pies y vas a declarar conmigo, Dios es fiel. Tengo un Dios fiel, tengo la llave que me hace feliz, la fidelidad inmutable de nuestro Dios, que dice la palabra que por más que nosotros hagamos lo que hagamos, Él permanece fiel. Él permanece fiel porque es parte de su esencia, es como su santidad. Por más que tú hagas lo que hagas, su santidad no va a ser tocada. Por más que tú hagas lo que hagas, su fidelidad hacia tu vida no va a ser tocada. Entonces tú tienes esta llave en esta mañana. Vas a cerrar tus ojos, vas a levantar tus manos y vas a declarar como Sara: yo creo en el que hizo la promesa. Yo creo que es fiel el que lo prometió. Yo creo que se cumple eso que tú me vas a dar, Señor, pero mientras se cumple, yo disfruto de tu fidelidad, de tu presencia en mi vida, de tu gloria en mi casa, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro para cada mujer que está escuchando esta palabra que se te revela la fidelidad, el yo soy, el yo estoy y el yo estoy ahí en valle, en sombra, en muerte, en enfermedad, en dificultad, en prueba, en lo que se llame, en tentaciones. Él está ahí, en el nombre de Jesús. Toda obra del enemigo, toda mentira que te ha hecho creer que estás en soledad, que estás en derrota, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Tú no estás sola. Sacúdete del todo papel de víctima. Tú no eres víctima, tú eres protagonista de una historia gloriosa que Dios está haciendo con tu vida. Dile: Señor, yo creo en esta mañana que tú estás conmigo, que tú estás en mí, que tú habitas mi casa, que tú habitas mi vida, que todo lo que yo haga va a ser prosperado porque tú vas conmigo. En el nombre de Jesús declaro
Semanas de gozo, mi amada, semanas de ver su fidelidad y te vas a reír como Sara. Cuando se cumpla eso, tú vas a decir, el Señor me ha hecho reír, el Señor me ha hecho reír con tremendo milagro que me envió. Pero me río porque creí que era fiel aquel que lo había prometido. Te bendigo en el nombre de Jesús, recíbelo ahora, amén y amén.